Quieres iniciarte en el mundo del lettering y la caligrafía, ¿verdad? Este es tu vídeo. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Estrella y por si no me conocéis, por aquí me gusta hablar de diseño y creatividad. En el vídeo de hoy veremos qué es el lettering y qué es la caligrafía, que pequeño spoiler, no son la misma cosa. Hablaré un poco de mi experiencia, de ejercicios que recomiendo para completos principiantes y por último veremos una serie de recursos, tanto libros, cursos, vídeos, que creo que pueden ayudaros si queréis iniciaros en este mundillo. Así que bueno, si tenéis tantas ganas como yo, vamos a verlo. Antes de empezar con toda la parte más técnica, me apetecía hacer una pequeña aclaración de términos. ¿Por qué? Porque yo hay veces que hago esto y la gente me dice o me comenta: Estrella, qué lettering más chulo has hecho, me encanta, y yo pienso muchas gracias, pero no es lettering, esto es caligrafía. La caligrafía es el arte de escribir con letras bellas, es escribir una letra detrás de otra, de manera continua. Tiene muchísimo valor artístico porque es algo espontáneo y con muchas imperfecciones, por lo tanto cada pieza es única e irrepetible. Tu letra no va a ser igual que la letra de la persona que tienes al lado, aunque hayáis aprendido con las mismas plantillas. Por otro lado, el lettering es dibujar, decorar o crear formas con esas letras. Para que nos entendamos tú y yo, es más parecido a dibujar. Eso sí, palabras, pero al fin y al cabo es dibujar. El lettering trata de contar una historia y para ello emplea letras dibujadas. Es por esto que hay veces que se dice que el lettering se asemeja más a una rama, como es por ejemplo la ilustración, que otra mucho más técnica y precisa como puede ser la tipografía. Eso sí, eso no quiere decir que estos dos artes sean dos cosas completamente separadas y compartimentadas, puesto que muchas veces se complementan. Y es que yo soy la primera que a la hora de hacer una pieza de lettering se basa primero en su propia letra, es decir, hace una especie de caligrafía para luego dibujar y hacer retoques, decorar, mover, dar forma encima de esa base. Bueno, para los más curiosos dejaré en la cajita de información un par de artículos que hablan sobre el tema que creo que pueden seros muy útiles si queréis profundizar en este tema. Yo aquí simplemente he querido dar un par de pinceladas para poder proseguir ahora con el vídeo. Ahora os voy a contar yo cómo pasé de esto a esto. Y bueno, os aviso de que no ha sido rápido ni ha sido fácil, pero como todo lo que merece un poco la pena en esta vida. Yo aprendí a hacer lettering y caligrafía gracias a empezarme en el mundo del bullet journal. Mis primeras páginas tenían intentos muy mal hechos que bueno, fueron refinándose poco a poco. Si os soy sincera, yo me lancé un poco a la piscina sin siquiera tener muy asentadas las bases ni del lettering ni de la caligrafía, pero bueno, gracias a mi experimentación y mis ganas de hacerlo bien, mis cuadernos, mis bullet journals se convirtieron en cuadernos de experimentación y con el tiempo de mejora. Yo empecé con el bullet journal en el verano de 2018, para que os hagáis una idea, y las navidades de ese mismo año, de 2018, mi familia me regaló por Navidad, porque sabían que me estaba gustando mucho el tema, este libro de aquí que os voy a enseñar, que se llama Letrearte. Bueno, este libro a mí es el que me enseñó las bases, ahora sí y bien, de lo que es el lettering y la caligrafía. Y bueno, pues el libro yo me lo hice enterito, tenía de todo para aprender el típico brush lettering, pero también letras más dibujadas. Tenía guías de mayúsculas, de minúsculas, tenía pues una parte de composición, decoración, degradados, florituras, letras 3D. La verdad es que el libro está muy bien. Hay páginas que bueno, que las tengo un poco más feas porque como os digo fue mi primera vez, pero bueno, que el libro me gustó un montón y os lo recomiendo encarecidamente. Siguiendo con mi historia de lettering y la caligrafía, un año después me apunté en noviembre a un taller presencial de lettering y caligrafía que me cambió la vida. El taller era impartido por Beatriz Nacher o Bea Lettering en redes, como es posible que la conozcáis, y si no la conocéis os invito a que la conozcáis porque de verdad que creo que aprenderéis muchísimo con sus consejos. Artista a la que yo sigo admirando un montón a día de hoy y que considero mi maestra porque todo lo que hace y todo lo que dice me parece muy útil y muy valioso. El taller, bueno, yo tenía unos 16 años y la verdad es que era un poquito caro si tenías en cuenta que mis ahorros estaban a cero y mis ingresos eran nulos, pero mis padres, como me veían muy emocionada en este tema, decidieron regalármelo y la verdad es que fue maravilloso. Si tenéis la posibilidad de hacer algún tipo de taller presencial allá donde viváis o si os lo podéis permitir económicamente, os lo recomiendo un montón porque os prometo que fue un antes y un después en la calidad de mis trabajos. A ver, y aquí he hecho un salto de 2018 a 2019 que la verdad que ha sido un poco grande, pero no tenéis que olvidar que yo todas las semanas y todos los meses hacía lettering en mis bullet journal, intentaba hacer una composición, una frase al mes al lado de mis portadas, que bueno, pues hay mejores y hay peores, pero ahí están y me servían de práctica. No era un esfuerzo muy constante porque no estaba todos los días practicando un montón, pero era pequeñito y repetido en el tiempo, por lo tanto fue componiéndose y me ha llevado a donde estoy hoy.
Luego ya, si pasamos a 2020 durante la cuarentena, que todos teníamos un poco más de tiempo del que solemos tener, o al menos dentro de casa, me vi todos los vídeos que tiene la misma chica, Bea Lettering, en YouTube, que os lo recomiendo un montón para enseñaros las bases de cada letra y los truquitos que hay para dibujarlas. La misma cuarentena me apunté también a sus clases online, que creo que sigue dando, que tiene unas clases de lettering digital en Procreate y lettering a mano de toda la vida. Yo, bueno, en esos meses aprendí un montón, aprendí a hacer letras de acuarela, aprendí a hacer letras neón, a usar un poquito mejor las herramientas digitales y analógicas. Bueno, si es algo que os interesa, recuerdo que no eran demasiado caras y quizás puede motivaros a continuar y hacer proyectos nuevos cada semana. Pasando ya al año pasado, tuve la suerte de que gracias a esto del lettering y la caligrafía, tuve mi primer trabajo de ello, que fue gracias a Bic, la marca de los bolis, que me contrataron para hacer una campaña para sus redes sociales y fotos de producto, etcétera, etcétera. Y mirando en retrospectiva este último año, la verdad es que me he interesado por el lettering y la caligrafía desde un punto de vista un poco más analítico y profesional, yendo al detalle y a que todo quede mucho más bonito e hilado. Y esto ha sido así en parte gracias a dar la asignatura de tipografía en la universidad, que la verdad es que me encantó porque a mí las letras me gustan mucho, 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 y creo que me ayudó a despertar un instinto un poco más quisquilloso a la hora de mirar mis trabajos. También estuvo súper guay que tuvimos el honor de asistir a un taller presencial impartido por Francisco Giner, que es el que hace los cuadernos de caligrafía creativa de Rubio, de los cuadernillos Rubio, y la verdad es que estuvo súper bien. Y para acabar me gustaría también enseñaros esta composición que hice para el primer concurso de lettering Rubio y que tuve la suerte de ganar. La verdad es que me hizo muchísima ilusión porque, bueno, una cosa es que tú creas que se te da más o menos bien y que tus amigas te digan que está chulo, pero otra cosa es que un jurado profesional te diga que le gusta y que, bueno, y que te dé un premio por tu esfuerzo. Y nada, que veáis que se puede pasar de esto tan feo que os he enseñado al principio a esto. Eso sí, con tiempo, esfuerzo y dedicación. Y bueno, esta ha sido un poquito mi historia a lo largo de estos últimos años. ¿En qué punto estoy ahora mismo? Pues la verdad es que últimamente me está llamando mucho la atención este mundo. También es verdad que me estoy rodeando un montón en redes sociales de cosas que me inspiran para crear y hacer mis propias composiciones y experimentar cosas. Es por eso que este pasado mes de agosto empecé mi primera libreta dedicada exclusivamente al lettering y la caligrafía, en la cual quiero ir recopilando ideas, estilos, composiciones, bocetos y bueno, todo lo que se me vaya ocurriendo y vaya encontrando por ahí. Pero bueno, es una manera de manera consciente, intentar practicar un poquito más. Entonces, si vosotros también queréis instaurar este hábito de practicar más lettering y caligrafía día a día, os lo recomiendo porque creo que está siendo una práctica muy muy guay y que luego mirar atrás siempre queda chulísimo. Ojalá, bueno, con esta nueva libreta mejore muchísimo y de aquí a 5 años tenemos otro vídeo de progreso todavía mejor. Quiero empezar esta sección aclarando que no me considero ninguna experta en el tema, ni mucho menos, es más, me queda mucho para aprender y tampoco es que sea mi especialidad del todo, no es que solo haga lettering y caligrafía, pero creo que mis recomendaciones son bastante válidas, entonces aquí os las dejo por si os pueden ayudar. Si estás en el caso de que eres un completo principiante, te recomendaría empezar por las típicas plantillas de caligrafía. O también puedes optar por comprarte algún libro que explique caligrafía y lettering, como el que te he enseñado al principio, o algún otro que te guste, como los de Rubio, o cualquiera que encuentres de tu agrado. Es cierto que esta parte no es la más divertida, porque incluye mucha repetición y cosas muy similares, pero es la que más calidad va a dar luego a tu trabajo si la manejas bien. Yo soy la primera que sigue a día de hoy practicando en plantillas, si hay algún estilo nuevo que quiere conocer o quiero perfeccionar alguno que ya conozco bastante. Una vez ya tengas algún estilo bastante dominado, es decir, llamaríamos esto el nivel 2, te recomendaría empezar con el lettering en sí, es decir, empezar a dibujar tus propias letras. Estas pueden ser mayúsculas, minúsculas, basadas en tu propia caligrafía o cualquier estilo que se te ocurra. Cualquier cosa es válida aquí. En este apartado me gustaría recomendaros los vídeos que he mencionado anteriormente, los de letra a letra de Bea, porque explica en detalle la construcción y la base, los cimientos de cada letra. Por lo tanto, luego sirve para extrapolarlo al estilo que más os guste. Y de aquí pasaríamos ya al nivel 3, que es el que yo considero un poco más complicado, y es meter el tema de las composiciones, jugar con las jerarquías, con los tamaños, con los pesos de las palabras para crear verdaderas obras de arte con vuestras letras. Bien, es cierto que estos 3 niveles no son separados entre ellos y podéis ir saltando de uno a otro según os guste, pero sí que es cierto que si estáis empezando desde cero os recomendaría hacerlo pasito a pasito y no lanzaros de golpe a las composiciones. Aunque bueno, si os sirve para aprender, podéis empezar por donde queráis. Lo importante es no desistir. Os recomiendo este orden también porque creo que si os lanzáis de golpe a las composiciones y veis que no os salen porque es un tema bastante complicado en el que hay que considerar muchos elementos, quizás os desaniméis y dejéis de hacerlo. Por lo tanto, empezar desde algo más sencillo puede ayudaros. Y un par de consejitos más que quiero daros. El primero de ellos es que no desistáis porque con cada pincelada y cada vez que os ponéis a practicar
estáis mejorando, aunque vosotros creáis que no, al final todo suma y se ve con el tiempo. Y el segundo consejo que quería daros es que os busquéis buenos referentes y buenos maestros. Pero no os preocupéis porque en este apartado os tengo cubiertos y es de lo que va la próxima sección del vídeo. Esto va a parecer la bibliografía de una asignatura de la universidad, pero te prometo que no están en tostón y que son todo cosas que te interesan si te interesa esto del lettering y la caligrafía. Son recursos, vídeos, cursos que a mí me han ayudado y que a ti también te pueden ayudar, entonces he decidido compartirlo para que todos aprendamos juntos. En el apartado de libros os quiero recomendar el libro que ya os he recomendado, Letrearte de Three Feelings, pero también el otro libro que tienen las mismas chicas que se llama Letras Bonitas. No lo tengo, pero como me ha gustado tanto el otro, yo creo que la calidad será muy parecida. Otro libro que me he leído que está muy chulo son Los grandes secretos del lettering de Martina Flor, que cogí de la biblioteca de la universidad, entonces no tengo aquí conmigo, pero que también os puede encantar. Es un poco más técnico y va más por la rama de dibujar las letras e incluso vectorizarlas y hacerlas mucho más profesionales para poder vender tu arte. Otro libro que estoy disfrutando un montón y que creo que es apto prácticamente para todos los niveles es este de Iván Caíña, 40 recetas de lettering y caligrafía, que además es un libro precioso maquetado como si fuera un libro de recetas, pero no, son consejitos de lettering y caligrafía. Luego, si volvemos a hablar de Bea Lettering, y que si os habéis visto el vídeo sabréis lo mucho que le admiro, no puedo no recomendaros sus dos libros, aunque están indicados para niños más pequeños. Pero bueno, pueden ser un buen regalo para algún niño que quiera aprender lettering de vuestra familia, o seamos sinceros, si eres principiante seguramente también te interese un montón. Y os quería recomendar también algunos libros que no he tenido el placer de leer, pero que o bien me han recomendado o bien he leído cosas muy buenas sobre ellos y me gustaría tener y leer en algún momento de mi vida. Entre esos libros tenemos Lettering Manual de Ken Barber, El ABC del Lettering, Lettering a tope, In Progress de Jessica Hische, Manual de Caligrafía Inglesa, Mastering Copperplate Calligraphy, los ejemplares 2, 3 y el último cuaderno de caligrafía creativa de Rubio. El primero no lo recomiendo tanto porque lo he estado ojeando y no es mi favorito. Y por último, Lettering Alphabets and Artwork. Vídeos de YouTube. Entre mis canales favoritos para aprender quería mencionar los siguientes. En primer lugar, Bea Lettering. Obviamente soy una pesada, este vídeo parece una oda a su canal y a su contenido, pero de verdad que a mí me ayudó muchísimo y en su canal tiene los vídeos de letra a letra y un montón de consejos tanto de Procreate como de letras dibujadas que creo que pueden ser muy útiles. Quería recomendaros también a Amanda Ratchley, que a pesar de que su contenido no es puramente de lettering y caligrafía, sí que tiene un par de vídeos y su estilo me parece muy característico y muy aplicable al mundo del bullet journal, en el cual seguramente muchos de vosotros también tengáis un poco de interés y podéis ver aplicados el lettering y la caligrafía a un ámbito más práctico. Si queréis un canal de YouTube únicamente dedicado a la caligrafía, os recomiendo How to Hand Letter, que tiene muchos vídeos que cubren pues todo lo relacionado con la caligrafía, desde los rotuladores, el papel, hace comparaciones, es un canal muy completo y muy específico. Otro canal muy chulo es The Flower Journal, que es un canal en español, a pesar del nombre, y que tiene vídeos tanto de lettering como de bullet journal y que me parecen muy interesantes porque tiene un estilo muy bonito, con muchas florituras, como que me recuerda mucho a la caligrafía, creo que puede ser bastante romántico. Y luego, en el mundo más inglés, dos artistas que me gustan mucho son Ian Barnard, aunque su canal de YouTube no es la cosa más didáctica del mundo, sí que es verdad que en redes y demás os puede inspirar un montón. Y otro muy interesante es Stefan Kuntz, o algo así, que también tiene un estilo muy característico. Y nada, estos son los canales que se me vienen a mí a la cabeza a bote pronto, pero que si tenéis algún artista que creéis que debería ser mencionado, decídmelo y haremos una lista abajo en la descripción. Y por último, me gustaría hablar también de cursos, que como ya os he dicho, si podéis y en vuestra ciudad se hace algún taller presencial, acudid, porque no os vais a arrepentir. Pero bueno, si no podéis, en internet y en YouTube tenemos muchas opciones. Os tengo que recomendar primero de todo a mi maestra, que es Bea Lettering, y que tiene un par de cursos, uno de brush pen y uno de dibujo de letras con lápiz, así como clases semanales, que son muy interesantes. Otro curso que yo me compré hace poco es el curso de lettering para principiantes de Design Cuts. Es una plataforma que tienen cursos, tipografías, pinceles, texturas, es bastante chula y bueno, yo me lo compré porque admiro un montón a Ian Barnard y era uno de los profesores, pero realmente es bastante de principiantes y no me sirvió demasiado en el punto en el que estaba, que fue hace nada, un año. Un curso que no he probado pero que creo que tiene muy buena pinta es el que tienen las chicas de Three Feelings, las de los libros de letrearte, en su página web, que lo dicho, no los he probado, pero viendo lo que hacen esas chicas, que es todo maravilloso, seguro que es de muy buena calidad. Y por último, recomendaros otra serie de plataformas como Doméstica o Skillshare, que por precios bastante económicos os dejan hacer una serie de cursos de bastante calidad con profesionales muy top. Es cierto que yo de estos no he hecho ninguno, pero os lo
recomiendo porque creo que genuinamente os pueden gustar. Y lo mismo que antes, si habéis hecho algún curso por internet o presencial que consideráis que estaría muy guay que el resto también conociera, decídmelo y lo dejaremos por abajo para que todos lo vean. Y eso es todo por hoy. El vídeo ha sido un repasito bastante rápido y general de lo que es el mundo del lettering y la caligrafía, que más que enseñaros nada práctico, lo que pretende es inspiraros, daros un poco un camino a seguir si no sabéis muy bien por dónde empezar y, sobre todo, animaros a adentraros en este mundo maravilloso. Sin embargo, si os apetece algún vídeo más específico de alguno de los temas que hemos tratado o algún tutorial al uso, solo tenéis que dejarme en los comentarios y haremos lo posible porque se haga realidad. Y nada, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo.